El País Podcast. Fue el lugar donde los primeros pobladores del departamento de Maldonado, en la costa este del Uruguay, eligieron instalarse allá por 1755. Luego fue un paisaje como de postal. Unas pocas hectáreas de agua azul y bordes verdes, un remanso apacible, tranquilo. Después fue un atractivo turístico y hoy la Laguna del Diario es una preocupación. Ubicada entre las paradas 39 y 40 de Punta del Este, un balneario de perfil alto, de lujo y de renombre mundial, la Laguna del Diario, a menudo llamada espejo de agua, está entre las prioridades municipales. Buscan recuperarla, devolverle el brillo, arreglarle los problemas. Y también está en la mira de los ambientalistas, que reclaman por la preservación del ecosistema, el cuidado de su flora y sus aves migratorias. A lo largo de su historia, la Laguna del Diario ha sido muchas cosas, incluso el territorio de uno de los crímenes más misteriosos en la historia uruguaya, uno de esos que aún hoy, 65 años después, sigue sin resolverse. Crímenes es un podcast del País conducido por Belén Furment. Fue el 7 de marzo de 1958. Punta del Este era un incipiente territorio de glamour y por esas horas esperaba el arribo de varias figuras. La actriz argentina Mirta Legrand, que todavía no era la emblemática diva de los almuerzos de la televisión del Río de la Plata, la italiana Rosanna Podestá, los franceses Yves Montand y Jean Moreau. Eran el tipo de estrella global, poderosa, que convocaba en sus mejores tiempos el Festival Internacional de Cine. Era el tipo de estrella que engalanaba cualquier portada de diario. Sin embargo, la noticia que iba a acaparar los titulares desde ese día, con un despliegue creciente, iba a estar muy lejos del dorado y los reflectores. Allí, en la arena de la playa, frente a la Laguna del Diario, aquel 7 de marzo, habían encontrado un auto empantanado y a un hombre muerto. El coche era un vistoso Rover de color beige, número de matrícula B55215, el volante ubicado del lado derecho. El cadáver era el de Maynard Victor Theodore Johnston Labroy, británico, 65 años, emprendedor todoterreno y, se iba a saber pronto, exagente del Servicio de Inteligencia Secreto inglés. La primera crónica del diario El País, publicada el 8 de marzo de 1958, decía esto. Una persona fue encontrada ayer sin vida con un balazo en la sien, enterrada debajo de una delgada capa de arena a la altura del kilómetro 136 de la carretera Punta del Este, paraje conocido con el nombre de Pinares de Maldonado. La víctima del suceso, que presenta caracteres sumamente confusos, es el señor Maynard Labroy Johansen, inglés, casado, con comercio establecido en Montevideo en la calle Cuarein 2179. Se ha informado que solía viajar todos los viernes a un chalet ubicado en el barrio Parque del Golf de Punta del Este. Los primeros informes del hecho fueron proporcionados por Pedro Pascual Tejera, de 17 años, quien llegó alrededor de las 16:30 a la seccional primera de Maldonado con una herida superficial de bala en la cabeza. De eso se iba a tratar todo, de un suceso sumamente confuso, que recién empezaba a asomar. Pedro Pascual Tejera era delgado, de rostro filoso, el cabello peinado de lado. Trabajaba como tipógrafo en el diario Punta del Este. Le dijo a la policía que el 7 de marzo, poco después de las 3 de la tarde, caminaba hacia su casa, que quedaba cerca de las grutas de Punta Ballena, cuando a unos 500 metros de la Laguna del Diario vio al Rover beige circular hacia Montevideo. Luego, dijo Tejera, el auto hizo maniobras raras, dio media vuelta a Punta del Este y después viró otra vez, de regreso a la capital. Al poco tiempo se perdió de vista. El muchacho siguió caminando y 13 minutos después de aquel primer avistamiento, se reencontró con el vehículo. Ahora el Rover estaba en pausa, a un lado de la carretera, con la cara delantera apuntando al mar. Del coche vio bajar a un hombre alto, flaco, rubio, de saco azul y de lentes, cercano a los 40 años, con un paquete en la mano. Lo vio subirse a una motoneta que estaba parada a pocos metros, lo vio conducir hacia donde estaba él, escuchó cómo le preguntaba la hora y de golpe vio cómo sacaba un arma y le disparaba sin reparos. La bala apenas le rozó la sien. Tejera corrió hacia un bosque mientras el hombre lo perseguía y le disparaba una y otra vez, sin éxito.
En un momento el atacante logró alcanzarlo, se trenzaron, se golpearon y el escurridizo adolescente pudo escapar. De vuelta en la calle, mientras la sangre le caía sobre la cara, le hizo señas a un camión que se detuvo, lo recogió y lo llevó a la policía. Fue todo rápido. Pedro Pascual hizo su declaración. Los oficiales se fueron hacia donde estaba el auto y en cuestión de minutos, bajo una delgada capa de arena, dieron con el cuerpo muerto de Labroy. Le habían pegado un tiro en la cabeza. ¿Quién era el hombre de la moto? ¿Había actuado solo o en compañía? ¿Qué tenía que ver Pascual Tejera en todo esto? ¿Quién había matado a Labroy y por qué? La policía intentaba actuar rápido. Tras las pistas de Tejera, salieron en busca de una motoneta y un saco azul y un hombre flaco, y finalmente, en el departamento de Canelones, a la altura de Piedras de Afilar, detuvieron a un vehículo de similares características. Viajaban dos argentinos, Carlos Ari Chepi, de 20 años, y Ricardo San Sebastián, de 27. San Sebastián tenía salpicaduras de sangre en un zapato, los nudillos de la mano izquierda rotos, una pistola calibre 22 en el cuerpo. Todas las piezas parecían encajar. Pero Tejera vio las fotos de los argentinos y dijo que ninguno de ellos había sido su feroz atacante. Un día después, la autopsia arrojó que la bala que había matado a Labroy era de un arma calibre 38 largo. Los detenidos aseguraban que la sangre en sus prendas y las heridas en sus manos eran de algunas caídas que habían sufrido en la ruta en un viaje por Brasil, y todos los avances del caso de pronto eran arena entre los dedos. Como si fuera poco, la pericia del rover indicaba que la escena estaba demasiado contaminada como para obtener alguna huella útil. Los argentinos fueron liberados. Y el 10 de marzo, una llamada telefónica y transatlántica le daba un sacudón al creciente misterio. El MI6, el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, quería información sobre el crimen de Labroy. El inglés asesinado en Uruguay era uno de los suyos. Maynard Victor Theodore Johnston Labroy había nacido en Inglaterra, en el condado de Kent, en 1892. En 1914 se alistó en el ejército, luego retomó la universidad, y en 1926 llegó por primera vez a Uruguay. Fue miembro fundador de la Asociación de Fomento del Intercambio Comercial Anglo-Uruguayo y gerente de la compañía Dunlop hasta 1942. Se casó con Phyllis Muriel Lewis y tuvieron dos hijos, Peter y Wendy. Entró al servicio secreto británico cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Trabajó de encubierto en Santiago de Chile, se fue a Inglaterra y cuando el conflicto terminó, finalmente volvió a Uruguay y abrió su propia empresa de accesorios de automóviles. Llevaba una vida tranquila, vivía en Montevideo y cada fin de semana viajaba a Punta del Este a un chalet al que le había puesto Kent en honor a su tierra. Era un hombre manso y bueno. Su familia dijo no tener idea de que Labroy había sido un espía. Mientras, la prensa británica empezaba a sacar conclusiones. Los agentes de los servicios secretos germano e italiano organizaron grandes redes de espionaje en Argentina y Uruguay durante la guerra, y la labor encubierta de Labroy contra esas organizaciones terminó por marcarlo. La incógnita se expandía. ¿Por qué habían matado a Labroy, ese hombre de cara redonda, bigote fino, frente larguísima, perfil bajo? De las últimas horas de Víctor Labroy, la policía logró saber esto, que al mediodía dejó su local de repuestos en la calle Cuareim, que llevó a un empleado de la casa, que compró flores para su hija Wendy que estaba a punto de dar a luz, que emprendió viaje a Punta del Este y que a eso de las 2 de la tarde llegó a La Querencia, un parador en el que almorzó durante media hora. La última vez que se lo vio estaba ahí, sentado, leía una carta escrita en máquina de escribir de una carilla y media de largo que nunca apareció. Parecía desanimado. En los días siguientes a su muerte, lo único que hubo fue un caso que se diluía entre pistas inconclusas y caminos truncos. En la reconstrucción que hizo la policía, el chico Pedro Pascual Tejera comenzó a titubear. Ya no estaba tan convencido de nada, ni de que el agresor fuera rubio, ni de sus rasgos, ni siquiera de si tenía el pelo al aire o usaba boina. Había más. Ya no estaba tan convencido de que el agresor fuera un varón. Ahora surgía una posibilidad nueva, la de una mujer disfrazada y letal. Con lo que había se hizo un identikit que se difundió en toda la prensa de la época. Decía esto: estatura 1,70 m aproximadamente, complexión delgada, espaldas anchas con leve encorvamiento, cutis morocho que podría ser tostado por el sol, mentón pronunciado y afilado, nariz recta y alargada, boca de labios finos, orejas grandes, ojos pequeños y de mirada penetrante,
pómulos salientes, pescuezo largo y recio, edad aproximada 40 años. A esa altura, todo lo que había parecido certeza se había convertido en un humo vago. Lo único que quedaba era el rastro de aquella motoneta, una lambreta italiana, y unos lentes de armazón de Carey, forma alargada, asociados a lo femenino, y que habían sido encontrados ahí, junto al rover, en la playa. Nada más. Pero el 22 de marzo, un dato llegó a la policía y un hombre y su esposa fueron detenidos en Montevideo. Max de Balzac tenía 42 años. Era bailarín de ballet, actor y coreógrafo, experto tirador de arco, conversador, habilidoso en la cocina, audaz, inquieto. Completamente calvo, elegante, extravagante. Descendiente, decía él, del célebre escritor francés Honoré de Balzac. Cuando la policía lo arrestó y quiso saber qué había hecho el 7 de marzo, Max dijo que había estado tomando el té durante un buen rato en la casa del escritor y dramaturgo Enrique Amorim, que rápido confirmó sus palabras. La coartada era sólida, la supuesta vinculación de aquel francés con la Breuil, secreta. Pero el inspector Ángel Stopielo, del Servicio de Inteligencia y Enlace Uruguayo, nada lo convencía. Pronto la investigación puso el foco en aquellos lentes de armazón Carey y cristales de aumento, y tras mucha pesquisa y rastrillaje apareció, en una óptica de Salto, una receta de hacía 5 años que coincidía exactamente con aquellas características. Era de Eugenia Odum, la esposa de Max de Balzac. Las piezas del puzzle querían volver a encastrarse. Pocos días después del crimen, de Balzac había mandado a pintar por completo una motocicleta que tenía. Encima había un par de botas, otra pista vaga que circulaba en el caso, que él había llevado a un zapatero y que tenían restos de arena. El círculo se iba cerrando y la policía fue tras él otra vez. Era tarde. El 5 de abril, Max de Balzac y Eugenia Odum se habían subido a un barco y se habían ido, sin que nadie lo supiera, rumbo a Europa. De golpe, el operativo se había vuelto internacional. El inspector Stopielo tomó un avión rumbo a Islas Canarias, donde aquel barco a vapor iba a parar antes de llegar a su destino al norte de Francia. Interpol envió un telegrama al capitán del navío para avisarle que iban a detener a una pareja que viajaba en el camarote 109 de tercera clase. La noticia circuló en la prensa y para el sábado 19 de abril, cuando el Claude Bernard finalmente amarró en costas canarias, varios periodistas, autoridades locales y hasta el cónsul uruguayo esperaban por lo que iba a pasar. La pareja fue arrestada, llevada al cuartel general de policía, interrogada hasta el cansancio. A Eugenia, rubia y menuda, se la presentó como Natacha Godunova, de 29 años, rusa de origen polaco. Nunca se explicó aquel cambio. Lo que se supo es que con insistencia los dos negaron todo. Dijeron que no tenían nada que ver con aquella receta de lentes y que habían pintado la moto para poder venderla y así viajar a Francia, donde la madre de Balzac estaba enferma. Otra vez, no hubo forma de establecer una conexión firme y clara entre aquellos extranjeros y el inglés asesinado en Uruguay. Los interrogatorios siguieron, pero nada cambió. El derrotero continuó hasta que a comienzos de mayo, a casi 2 meses del asesinato, otro nombre apareció en la órbita de la policía. Era el del rematador chileno Eduardo Luco Ursúa, de 35 años, y como de Balzac, bastante parecido al identikit del agresor de Pascual Tejera. Los detalles se recopilaron en una nota de búsqueda en 1989. Por un lado, se había encontrado una carta de la Breuil que denunciaba procederes incorrectos de un rematador de unos terrenos en San Rafael. Por otro lado, se hizo un careo entre Tejera y Luco Ursúa y el jovencito dijo que no tenía dudas que ese era el agresor, que mientras recreaban la escena de la pelea le había murmurado algo indescifrable al oído. Pero volvió a pasar lo mismo. No había pruebas, no había aporte de otros testigos, no había forma de comprobar si Luco tenía algún vínculo con aquel espía, no había más que la palabra de Tejera. Habían pasado 2 meses completos de aquel crimen y no había nada. No hubo nada, nunca más. En 1963, la justicia archivó el caso. En 2021, el escritor uruguayo Carlos Orlando, ex diplomático del Servicio Exterior de Uruguay, publicó la novela La muerte del espía inglés. Ahondó en el asesinato de la Breuil, se hizo algunas preguntas. ¿Fue una ejecución por encargo? ¿Una discusión que terminó en tragedia? ¿Una venganza por algo que sucedió en la Segunda Guerra, en Chile o Argentina?, decía el resumen promocional del libro. Orlando también se inventó una explicación, un posible final, una respuesta para aquello que ocurrió hace 65 años, en un rincón de Punta del Este.
Crímenes es una adaptación de Belén Fourment de la serie Crímenes que marcaron la historia de José Luis Aguiar, publicada en 2023 en El País. Los testimonios de este episodio son recreaciones realizadas por el equipo del País. La coordinación fue realizada por Valentina Caredio y la edición de sonido por Uicast. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify y demás plataformas.